Bienvenidos a un nuevo episodio de Cardio TV Crono de la Asociación del Ritmo Cardíaco, englobado dentro de las actividades del blog de actualizaciones bibliográficas. Soy Miguel Ángel Arias, dirijo la unidad de arritmias del Hospital Universitario de Toledo, y para este programa de Debate Express hemos escogido un tema de mucho interés: la elección de la técnica más apropiada para realizar un primer procedimiento de ablación de fibrilación auricular en nuestros pacientes. Bien realizarlo con las técnicas pioneras en la ablación, aquellas en las que utiliza la radiofrecuencia punto a punto con el apoyo de un navegador no fluoroscópico, o bien realizarlo con las nuevas técnicas de disparo único o single shot, fundamentalmente la crioablación en los últimos años, pero también ahora con un interés creciente la ablación con campos pulsados, o lo que llamamos la PFA. Para argumentarnos a favor de cada una de estas técnicas, cuento con dos excelentes electrofisiólogos. Uno es el doctor Álvaro Lorente, del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, que defenderá la ablación con técnicas punto a punto y navegador. Y también el doctor Daniel García, del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, que apoyará la utilización de las técnicas single shot. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación para debatir sobre este tema no resuelto. Revisando el último informe del Registro Español de Ablación con Catéter, el del año 2023, publicado recientemente en Revista Española de Cardiología, destacar cómo la FA es el sustrato más tratado, con mucha diferencia, en las unidades de arritmias de nuestro medio, un 38% de las ablaciones, y con un crecimiento interanual muy significativo y mantenido. Y por primera vez, es algo destacable, que en la serie histórica del registro, aunque solo sea por una décima de diferencia, las técnicas single shot son más habitualmente utilizadas que las técnicas punto a punto con radiofrecuencia. Con este panorama, me gustaría preguntaros en primer lugar por la eficacia de la ablación con cada técnica. Así, en el registro se habla de una eficacia aguda del 97%, pero realmente, ¿qué resultados hay a largo plazo con cada una de estas técnicas? ¿Cómo es en consecuencia la durabilidad de las lesiones creadas? ¿Y cómo influye el tipo de fibrilación auricular en los resultados obtenidos? Sabemos que para la FA paroxística el aislamiento de venas pulmonares es crucial y suficiente, pero en FA persistente las cosas no terminan de estar tan claras, son más frecuentes los focos extrapulmonares, por ejemplo, la fisiopatología es más compleja y estos pacientes además representan un 40% de los pacientes que estamos tratando. Empecemos por las técnicas punto a punto, si te parece, Álvaro. Sé que cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente, en la ablación de fibrilación auricular no todos son las venas pulmonares, hay triggers extrapulmonares y un sustrato que muchas veces contribuye a perpetuar la arritmia. Y efectivamente, la ablación de venas pulmonares no es igual dependiendo de qué técnica usemos, puesto que la modificación de sustrato que hacemos es diferente. Los resultados recientes del CIRCA-2 a largo plazo, a 4 años, vemos que aquellos pacientes en los que se hizo ablación con radiofrecuencia tuvieron menor progresión a FA persistente que aquellos en los que se utilizó crioablación. Y además, la presencia de zonas de bajo voltaje afecta a los resultados. Este tiene un impacto directamente pronóstico. No solo pronóstico, sino que la ablación de estas zonas de sustrato es importante, puesto que puede tener efectos en los resultados a largo plazo de nuestra ablación. Cuando esto se hace de forma individualizada es cuando más obtenemos estos beneficios. Este mes han salido los resultados del estudio PROMPT-IF con unos aproximadamente 500 pacientes en los que se le autorizó a simplemente aislamiento de venas pulmonares o aislamiento también de la alcoholización de la vena de Marshall y set de líneas. Y vemos que en estos pacientes que se hace un tratamiento un poco más extenso tienen mejor pronóstico o mejor supervivencia libre de arritmias que aquellos en los que se hace el aislamiento únicamente de venas pulmonares. Y por último, la necesidad de mapeo, no solo porque tiene efectos pronósticos, sino que también simplemente el hecho de mapear hace que nuestras técnicas, incluso las single shot, como en este estudio de PFA, tengan una mejor durabilidad a largo plazo. Muchas gracias, Álvaro. ¿Y qué recibe la técnica single shot, Daniel? ¿Aportan además algo adicional las nuevas técnicas single shot como la PFA? Cuéntanos. Hola, pues cuando se hacen comparaciones directas en los ensayos clínicos, los resultados de eficacia son muy parecidos, tanto en esta primera comparación que hubo en el año 2016, como el CIRCA-2, que tuvo la ventaja de una monitorización continua de los pacientes. Lo que vieron es una eficacia a un año de seguimiento similar entre las estrategias.
La extensión de este estudio ha propuesto, como ha contado Álvaro, que puede haber más riesgo de progresión a fibrilación auricular persistente, pero esto es una variable cuya significación clínica real está todavía por ver. Lo que hemos visto en el estudio, eso sí, claramente, es que no hay una diferencia tan importante como para que haya diferencias en la tasa de recurrencia de fibrilación auricular a 4 años, ni diferencias en la carga de fibrilación auricular. Y con las ablaciones punto a punto se ha propuesto que puede ser más versátil, que permite abordar algo más que las venas pulmonares, pero los estudios que han comparado estrategias de ablación adicional de forma más sistemática en todos los pacientes no han encontrado un beneficio claro ni en fibrilación auricular paroxística ni en fibrilación auricular persistente. Los resultados del estudio ADVENT, los de la electroporación, han alcanzado un tope de eficacia muy parecido a los métodos térmicos, que hace pensar que probablemente ya hemos alcanzado el límite de eficacia y ahora ya toca escoger la técnica basándonos en otros aspectos. Muchas gracias, Daniel. Hablemos ahora de seguridad. Evidentemente, un procedimiento que la inmensa mayoría de pacientes realizamos exclusivamente para mejorar la sintomatología y calidad de vida de los pacientes debe asociarse a un perfil de seguridad muy favorable. En el registro español de ablación se habla de un 2,5% de pacientes con complicaciones. Esta baja tasa es responsable en parte de la expansión de la ablación de fibrilación auricular. La mayoría de las complicaciones, además, son vasculares y, por tanto, no muy determinadas por la técnica utilizada. Pero ¿qué complicaciones estamos teniendo con cada técnica específicamente? ¿Hay alguna técnica con un mejor perfil de seguridad? ¿Qué papel tiene la experiencia del operador y el volumen del centro en la posibilidad de presentar complicaciones? Álvaro. Muy bien, pues en cuanto a seguridad, tanto del paciente como del personal sanitario que lo atiende, creo que la clara ganadora son el uso de catéteres de radiofrecuencia o por lo menos con mapeo electroanatómico que consigue tener unos tiempos de fluoroscopia, como vemos ahí, de un registro de vida real de 1,7 minutos, algo que es más complicado de alcanzar simplemente con técnicas de single shot y con resultados en vida real relativamente buenos, con un 82% de eficacia a largo plazo y muy pocas complicaciones, unas complicaciones menores del 0,5%, que son incluso menores que las que han salido en registros, por ejemplo, de crioablación, como vemos aquí. En cuanto a metaanálisis al respecto, pues parece que de forma no significativa, pero numéricamente también se favorece las técnicas punto a punto. En cuanto a PFA, hay menos datos comparativos, pero sí sabemos que los tipos de complicación van a cambiar, aumentando el número de respuestas vagales, hemólisis y eventos coronarios y disminuyendo otras complicaciones más típicas de las ablaciones más tradicionales. Muchas gracias, Álvaro. Daniel, tu turno. ¿Qué complicaciones específicas podemos esperar o tratamos de evitar con las técnicas single shot, que sean un poco más específicas de estas técnicas? Incluso dentro de ellas, ¿qué añaden las nuevas técnicas de PFA que tienen una especificidad de acción sobre el tejido miocárdico? Desde el punto de vista cuantitativo, las complicaciones son otra vez muy parecidas entre estrategias. Aquí el tema diferente es el aspecto cualitativo. Las complicaciones en crioablación han estado siempre muy penalizadas numéricamente por la parálisis del nervio frénico, mientras que las complicaciones con radiofrecuencia tienen más que ver sobre todo con accesos vasculares. Pero además hay una complicación que no está bien representada en los ensayos clínicos porque es muy infrecuente, pero que es temible, que es la fístula atrioesofágica. Los registros a nivel internacional con muchos centros que sí que tienen más volumen de fístula atriosofágica muestran que es una complicación que es hasta 25 veces más frecuente en las ablaciones con radiofrecuencia que en las ablaciones single shot con crioablación. Esta diferencia es muy importante cuando estamos hablando de una complicación que tiene una mortalidad entre el 50 y el 80%. La contrapartida, que es la parálisis frénica, en realidad numéricamente, cuando hablamos de parálisis frénica permanente, no es tan escandalosamente más frecuente que la fístula triesofágica y sin embargo es una complicación que la mayoría de las veces se resuelve o dentro del procedimiento o de forma espontánea el primer año y que en las formas permanentes muchas veces es incluso asintomática. En términos de reversibilidad también sale ganando la crioablación porque cuando se produce una parálisis frénica con crioablación se tiende a solucionarse de forma espontánea, de forma más temprana que cuando ocurre con radiofrecuencia. Con el tema de la electroporación,
los resultados del Manifest, que es pronto, pero que incluyen 17.000 pacientes, lo que vienen a mostrar son resultados muy prometedores con unas tasas de complicaciones graves de esofágicas o estenosis de venas pulmonares o de lesiones del nervio frénico que están cercanas al 0%. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. La logística y los costes de los materiales utilizados con cada técnica son, en mi opinión, también un tema bastante relevante. Comentemos cómo influye la necesidad de determinados elementos, como la disponibilidad de un navegador no fluoroscópico en la unidad de arritmias, la calidad del equipo de radiología para poder realizar el procedimiento, el tipo de anestesia necesario según la técnica a utilizar, precios de fungibles, etcétera, en la elección de la técnica a utilizar. Álvaro, ¿qué argumentos tenemos a favor de las técnicas punto a punto? Pues en términos de logística, yo creo que ambas son muy equiparables. Se puede hacer alta al mismo día en ablaciones de radiofrecuencia con tasas muy similares de reingreso y visitas a urgencias. Y en los registros de vida real de coste-eficiencia vemos incluso cómo los tiempos en el laboratorio son muy similares entre crioablación de 122 minutos y radiofrecuencia 123 minutos, con el dato además llamativo de que hasta un 10% de los pacientes sometidos a crioablación se hace luego una ablación del istmo con las implicaciones de coste que esto tiene de abrir catéteres diferentes y montar un sistema nuevo. En cuanto a costes, comparando crioablación con radiofrecuencia, pues bastante similares en el mismo orden de magnitud y estos son significativamente más baratos, por lo menos en el momento actual, que la ablación con campo pulsado. Muchas gracias, Álvaro. Y Daniel, ¿qué nos cuentas a favor de las técnicas single shot? A favor de las técnicas single shot hay dos condicionantes. Uno, el volumen ingente de fibrilación auricular que tenemos ya y que nos dicen las guías que va a ir a más. Y una cuestión de coste-eficiencia que en realidad es positiva para todas las estrategias de ablación cuando comparamos con estrategias farmacológicas. Con esas dos premisas está claro que tenemos que intentar hacer llegar la ablación a la máxima cantidad de pacientes que tengan indicación y por eso es tan relevante el tema de los tiempos. Los tiempos de ablación se parecen mucho en los ensayos clínicos, pero se separan mucho más cuando vamos a los registros de vida real. Esto es porque los operadores que están siempre representados en los ensayos clínicos son operadores siempre sistemáticamente con mucha experiencia, pero luego en la vida real la diferencia de tiempos es más grande y puede condicionar la disponibilidad de la sala. Como comentaba Álvaro, los dos procedimientos se pueden hacer con anestesia general o con sedación superficial, aunque los registros que muestran que los resultados de anestesia general son mejores representan más radiofrecuencia. El registro de ANES tenía solamente un 8% de casos con crioablación. Sin embargo, en los estudios pequeños que comparan directamente crioablación, parece que no hay tantas diferencias entre la forma de sedación de los pacientes. En nuestro medio, el estudio del Europace de 2023, el del Hospital de Salamanca, demostraba que en la práctica las dos opciones se pueden hacer con una estrategia de sedación superficial y de alta frecuencia. Fenomenal, Daniel. Para finalizar este debate, me gustaría que ambos pudieseis presentar en una diapositiva o en una frase corta vuestra conclusión a modo de mensaje final. Empezamos de nuevo por Álvaro. Muy bien, pues si hacemos caso a las guías, sabemos que ablacionar sustrato adicional, como por ejemplo la infusión de alcohol en la vena de Marshall, es una cosa que puede ser apropiada en algunos pacientes, pero es que si encontramos focos extrapulmonares, se recomienda directamente ablacionarlos. Y si estamos con una técnica de single shot, nos vamos a quedar muy cortos en caso de encontrarnos esto en el laboratorio. Por tanto, mi respuesta sería individualizar, hacer un tratamiento enfocado al paciente y antes de empezar pensar si ese paciente se va a beneficiar de un set de lesiones individualizado, si tiene relevancia el sustrato en el caso en concreto y si va a influir el tipo de ablación versus si queremos realizar unas lesiones más estándares en nuestro paciente. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Daniel, tu turno. Yo como mensaje me quedaría con que el resultado de los ensayos clínicos en términos de eficacia y de seguridad es muy parecido, pero no todos son los ensayos clínicos. Hay algunos aspectos importantes de seguridad que en los ensayos clínicos no quedan bien representados, como son precisamente las complicaciones más graves que se acumulan en el grupo de radiofrecuencia, y hay aspectos que en los ensayos clínicos no se pueden expresar bien, como el tema de la reproducibilidad. Hay pocas diferencias en términos de eficacia cuando lo que se está estudiando es crioablación, independientemente del volumen
que tenga de procedimientos el centro, pero las curvas, las gráficas se separan mucho más cuando estamos hablando de centros con menos experiencia. Estos centros siempre están infrarrepresentados en los ensayos clínicos porque por definición ni se les incluye en los ensayos más modernos ni tienen un volumen suficiente para publicar resultados propios. Pero estos centros podemos ver que no solamente tienen más accesible el tipo de material que hace falta para una ablación single shot, sino que además sus resultados a largo plazo pueden ser francamente mejores que si se animan a hacer una ablación con radiofrecuencia con la que tienen menos experiencia. En este sentido, probablemente los resultados con electroporación puedan terminar de decantar la balanza, que si bien en términos de eficacia no parece que sea muy diferente, sí que puede ser bastante importante para los pacientes las diferencias en seguridad. Fantástico. Muchísimas gracias a ambos por vuestras excelentes presentaciones. Creo además que el debate sobre qué técnica utilizar tiene aún mucho camino por recorrer, pero desde luego nos habéis ilustrado brillantemente el punto en el que nos encontramos. Espero que el contenido de este programa haya sido interesante y recordaros que podéis reflejar vuestras opiniones y comentarios en el blog, cuya dirección y cuenta en X podéis ver en pantalla. Muchas gracias, un cordial saludo y hasta pronto.